El jardín secreto. De Frances Hodgson Burnett. Mary Lennox nació en la India, en una casa grande, calurosa y llena de criados que la atendían sin afecto. Era una niña hosca, malhumorada, acostumbrada a mandar y a que todos obedecieran sin discutir. Sus padres, ocupados en sus propias fiestas y compromisos sociales, apenas sabían de su existencia. Creció entre ayas, cocineros y sirvientes, sin cariño ni compañía real. Nadie le enseñó a sonreír, ni a compartir, ni a jugar. En su mundo pequeño y egoísta, todo giraba alrededor de su voluntad. Un día, la tranquilidad de su entorno se quebró. Una epidemia se extendió por la región, arrebatando vidas sin piedad. En la confusión, los criados desaparecieron uno tras otro, y Mary quedó sola, olvidada en su habitación. Cuando por fin un grupo de soldados británicos entró en la casa, la hallaron escondida entre las cortinas, con los ojos muy abiertos y una expresión de desconcierto. Había sobrevivido, aunque no comprendía lo que ocurría. Sus padres habían muerto y ella, sin saberlo aún, había dejado atrás todo lo que conocía. Tras algunos días de incertidumbre, un funcionario la envió a Inglaterra, a la mansión de su tío Archibald Craven, en Yorkshire. El viaje fue largo y silencioso. Mary miraba por la ventanilla del tren sin mostrar emoción. El paisaje verde, húmedo y frío le resultaba ajeno. En el rostro de la niña no se adivinaba tristeza ni curiosidad. Solo un aire de fastidio y soledad. Al llegar a Misselthwaite Manor, la recibió la señora Medlock, una mujer robusta y severa que le explicó las reglas del lugar: debía comportarse con decoro, no hacer ruido, y sobre todo, no molestar al amo. Su tío era un hombre triste, que vivía apartado y apenas se dejaba ver. La mansión era enorme, con pasillos interminables y habitaciones cerradas. Los retratos antiguos observaban con ojos apagados, y los relojes marcaban el tiempo con un eco solemne. Mary sintió miedo y fascinación al mismo tiempo. Había algo misterioso en esa casa llena de puertas cerradas, como si cada rincón guardara un secreto. No tardó en aburrirse. Los días pasaban lentos, y el viento golpeaba las ventanas con un lamento constante. Su único entretenimiento era caminar por los corredores o mirar desde la ventana los vastos páramos cubiertos de hierba y brezos. Un día, la doncella Marta, una joven amable y habladora, le contó que había un jardín que llevaba muchos años cerrado. Nadie entraba allí desde que la esposa del señor Craven había muerto, y la puerta estaba escondida bajo la yedra. Mary, por primera vez, sintió curiosidad. Aquel jardín misterioso parecía llamar su atención como una promesa de algo nuevo. Preguntó más, pero Marta solo sabía que la llave se había perdido. Esa noche, mientras trataba de dormir, Mary escuchó un llanto lejano, un sonido suave y repetido que parecía venir de algún lugar de la casa. Preguntó al día siguiente, pero le dijeron que no había oído nada. El misterio creció en su mente. Al poco tiempo comenzó a salir al aire libre, a caminar por los terrenos, acompañada por el viento helado de Yorkshire. Aunque al principio se quejaba del frío, pronto notó que el aire fresco la hacía sentir diferente, más viva. Descubrió pájaros, flores dormidas bajo la tierra y el canto lejano de los corderos. Por primera vez en su vida, sintió una ligera chispa de alegría. Un petirrojo se posó cerca de ella un día, moviendo la cabeza con gracia, y la niña se sintió acompañada. El pequeño pájaro parecía guiarla entre los arbustos, como si quisiera mostrarle algo. Mary lo siguió, intrigada, y en el borde del muro cubierto de yedra, creyó ver una mancha metálica entre las raíces. Al apartar las hojas, sus manos tocaron algo frío, una vieja llave oxidada. El corazón de Mary latió con fuerza. Aquella llave podía abrir la puerta del jardín perdido. Por primera vez desde que llegó a Inglaterra, sintió que su vida podía cambiar. El día en que Mary encontró la llave, el aire del páramo parecía distinto. El viento soplaba entre los arbustos con un murmullo antiguo,
como si las ramas contaran historias olvidadas. La niña la guardó con cuidado dentro de su abrigo y regresó a la casa sin decir una palabra. Aquella noche apenas pudo dormir, que en su mente se mezclaban imágenes del muro cubierto de yedra, el petirrojo revoloteando y la llave fría en su mano. Algo profundo se había despertado en su interior, una curiosidad que jamás había sentido. A la mañana siguiente, mientras Marta le hablaba animadamente sobre su familia y los juegos de su hermano Deacon con los animales del campo, Mary pensaba en cómo podría escapar sin ser vista. Cuando por fin la doncella se fue, la niña se calzó las botas, tomó un abrigo grueso y salió al jardín. El viento olía a tierra húmeda y hojas podridas, pero también a vida. El petirrojo apareció de nuevo, cantando entre las ramas desnudas, como si la estuviera esperando. Mary lo siguió, caminando con pasos pequeños sobre la hierba mojada. Cada tanto el ave se detenía, giraba la cabeza y luego volaba un poco más lejos. Cuando llegaron al muro cubierto de yedra, el corazón de la niña palpitó con fuerza. La yedra era tan espesa que parecía una cortina viva. Apartó las hojas con ambas manos, y la llave, temblorosa en su bolsillo, pareció llamarla. Buscó entre las enredaderas hasta que sus dedos tocaron un borde metálico. Era el cerrojo. El sonido del metal al girar fue suave, casi un suspiro. La puerta se abrió lentamente, chirriando, y un aroma a tierra dormida escapó del interior. Mary contuvo la respiración. Ante sus ojos apareció un lugar cubierto por la sombra y el silencio, donde el tiempo parecía detenido. En el centro, los rosales secos se entrelazaban como esqueletos, y las ramas desnudas formaban arcos que aún guardaban la forma de antiguos senderos. El jardín, aunque descuidado, tenía una belleza oculta, una promesa de resurrección. Mary dio unos pasos y sintió que pisaba un terreno blando. El sonido de las hojas secas bajo sus botas la hizo sonreír por primera vez. Todo estaba en reposo, pero no muerto. La niña se agachó junto a una planta que parecía marchita y, al tocar la base del tallo, notó una hebra verde, delgada y viva. Aquello era suficiente para encender en ella una chispa de esperanza. Durante un largo rato recorrió el jardín en silencio. Cada rincón le parecía un tesoro oculto, una fuente rota, un banco cubierto de musgo, un arco de piedra envuelto en enredaderas. El petirrojo la seguía, saltando de rama en rama, cantando con alegría. Mary se sentía libre. Por primera vez en su vida no obedecía a nadie, no pedía permiso, no era vigilada. Ese espacio secreto le pertenecía. Cuando salió del jardín, volvió a cerrar la puerta con cuidado y escondió la llave en un rincón del muro. Caminó hacia la casa con el rostro encendido por el viento y los ojos brillantes. Marta la observó sorprendida, nunca había visto a la niña tan animada. Parece que el aire del páramo le está haciendo bien, comentó. Tiene un color en las mejillas que no tenía antes. Mary sonrió apenas. Guardó su secreto como si fuera un tesoro. Durante los días siguientes, cada mañana encontraba una excusa para salir. A veces fingía que buscaba flores o que quería explorar. En realidad, regresaba al jardín oculto. Allí, en la soledad del recinto, comenzó a limpiar las hojas secas, a remover la tierra, a observar cómo pequeños brotes asomaban entre las raíces. Se ensuciaba las manos sin preocuparse. Sentía que algo en ella también despertaba. Una tarde, Marta mencionó a su hermano Deacon. Contó que tenía una forma especial de tratar a los animales, que las aves se posaban en su hombro y que hasta los zorros se acercaban a él sin miedo. Mary, intrigada, pidió conocerlo. Pensó que tal vez Deacon podría ayudarla con su jardín. Esa noche, antes de dormir, miró por la ventana el horizonte oscuro del páramo y pensó en su secreto. El viento soplaba fuerte, golpeando las paredes de piedra, pero a ella no le daba miedo. Sabía que, más allá del frío y la soledad, había un rincón que solo ella conocía. Un jardín dormido que, con el tiempo,
volvería a florecer. Y en el silencio de la noche, el eco del cerrojo girando volvió a sonar en su memoria como una promesa que aún no comprendía, pero que ya formaba parte de su destino. Los días en Misselthwaite transcurrían envueltos en una calma extraña. Mary seguía visitando su jardín secreto, limpiando poco a poco los senderos, removiendo la tierra con las manos y observando los primeros brotes verdes que emergían bajo el sol frío. Cada día encontraba algo nuevo, una flor diminuta, el zumbido de un insecto, el vuelo de un petirrojo que parecía cuidarla. Aquella labor silenciosa estaba transformándola. Su rostro, antes pálido y adusto, comenzaba a tener color. En su mirada había curiosidad y algo parecido a la ternura. Marta notó el cambio. «Pareces otra niña», le decía. Mary respondía con una sonrisa discreta, sin revelar su secreto. Pero en las noches, cuando el viento rugía entre los muros, el misterio del llanto volvía a inquietarla. Esa voz apagada, que había oído desde su llegada, seguía resonando en los pasillos. Una noche decidió descubrir de dónde provenía. Encendió una vela y salió de su habitación. El aire estaba frío y húmedo, y el sonido del reloj en el corredor acompañaba sus pasos. El llanto era real, no producto de su imaginación. Provenía de una de las habitaciones más alejadas. Mary avanzó, guiada por el eco de los sollozos, hasta que empujó una puerta entreabierta. Dentro, una débil luz iluminaba una cama con cortinas bordadas. En medio de ellas, un niño de rostro pálido y cabello oscuro la miraba con asombro. «¿Quién eres tú?», preguntó él, con voz débil. «Soy Mary Lennox». «Vivo aquí, en la casa», respondió ella. «Yo soy Colin Craven», dijo el niño. «El hijo del amo». Mary se quedó inmóvil. Nunca había oído hablar de él. Marta y los criados lo mantenían en secreto. Colin parecía frágil, como una flor sin sol. Estaba rodeado de almohadas, libros y juguetes, pero su expresión mostraba hastío. Apenas podía moverse, y creía que estaba condenado a morir joven. «Todos dicen que tengo la espalda torcida, como la de mi padre», dijo con tristeza. «Por eso nadie me ve». Mary lo observó en silencio. Aquel niño tenía su misma soledad, su misma mirada de quien no conoce el cariño. «No pareces enfermo», respondió con franqueza. «Solo estás demasiado encerrado». Colin se sorprendió. Nadie le hablaba así. Por primera vez en mucho tiempo, rió suavemente. Conversaron largo rato. Mary le contó sobre el páramo, sobre los paseos con Marta, sobre un petirrojo que parecía tener alma. No mencionó el jardín secreto, aunque sintió deseos de hacerlo. Cuando la doncella entró y los encontró juntos, se alarmó. Mary regresó a su habitación, pero en su corazón quedó grabada la imagen de Colin, aquel niño que lloraba en la oscuridad y que, sin saberlo, compartía con ella un mismo destino. A partir de ese día, Mary lo visitó en secreto. Cada encuentro los unía más. Colin comenzó a interesarse por las historias del exterior. Preguntaba cómo eran las flores, qué color tenía el cielo, que se sentía correr. Su voz, antes apagada, cobraba energía. Mary, con naturalidad, lo reprendía cuando se quejaba, y eso lo hacía reír. Un mediodía, mientras ella describía el jardín en primavera, Colin la interrumpió. «Me gustaría verlo. Si es tan hermoso como dices, quiero respirar ese aire». Mary guardó silencio. No podía revelarle su secreto sin estar segura. Aún así, su mente ya imaginaba cómo llevarlo allí, cómo abrir esa puerta para él. Esa tarde, el doctor que lo cuidaba observó al niño y notó un leve cambio. «Su color es mejor», comentó. Nadie entendía la causa. Solo Mary sabía que algo nuevo había brotado en Colin, una esperanza dormida, como la semilla bajo la tierra.
Al caer la noche, cuando el viento aullaba entre las chimeneas, Mary se levantó y miró por la ventana. Pensó en el jardín oculto y en Colin. Dos vidas marchitas que empezaban a florecer en silencio. A la luz temblorosa de la vela, comprendió que ese jardín no solo guardaba plantas dormidas, sino también el poder de sanar corazones que habían olvidado cómo latir. La primavera llegó con un aire tibio que suavizó el paisaje gris de Yorkshire. Los vientos fríos cedieron su lugar a un murmullo de hojas nuevas, y la tierra húmeda comenzó a exhalar el aroma de la vida. En el jardín secreto, los brotes se abrían paso entre la hierba y los rosales dormidos despertaban lentamente. Mary acudía cada día, acompañada por el petirrojo, que volaba alegre entre los árboles. Aquella pequeña extensión de mundo se había convertido en su refugio, en el lugar donde el silencio se llenaba de esperanza. Un amanecer, Deacon llegó. Era un muchacho de rostro luminoso, con ojos claros y una serenidad que parecía venir del propio campo. Traía consigo una azada, un saco de semillas y un aire de sabiduría sencilla. Los animales lo seguían como si lo comprendieran. Mary lo observó fascinada mientras él se arrodillaba junto a una mata marchita. «No está muerta», dijo con voz suave. «Solo espera un poco de sol y de cuidado. Todo lo que duerme aquí puede volver a vivir». A partir de ese día, ambos trabajaron juntos. Deacon enseñó a Mary a preparar la tierra, a distinguir las hojas nuevas, a plantar y regar con paciencia. Ella aprendió a escuchar el lenguaje silencioso de las flores. En sus manos pequeñas aparecieron callos, y su rostro se llenó de vida. Cada brote que germinaba le parecía un milagro. El jardín ya no estaba en reposo. Los rosales comenzaron a cubrirse de hojas verdes, los narcisos asomaron entre las piedras, y el aire se llenó del zumbido de las abejas. Mary reía con libertad. A veces Deacon tocaba su flauta, y los sonidos se mezclaban con el canto de los pájaros. Era como si el jardín entero respondiera a la música. Un día, mientras observaban las flores recién abiertas, Mary habló de Colin. Le contó cómo lo había encontrado, su fragilidad y su tristeza. Deacon la escuchó con atención. «Ese niño necesita el mismo remedio que este jardín», dijo. «Aire fresco, sol y algo que le dé ganas de vivir». Las palabras quedaron flotando en el aire. Mary comprendió que tenía que llevarlo allí, a ese rincón de la tierra donde todo renacía. Esa tarde, cuando visitó a Colin, lo encontró más animado. Estaba sentado en su cama, mirando por la ventana. Al verla, sus ojos se iluminaron. «Hoy soñé con flores», le dijo. «Creo que me estás contagiando tus pensamientos del jardín». Mary se acercó y le susurró. «No lo sueñes más. Lo verás. Te llevaré allí, cuando el sol esté más alto y el aire sea suave». El plan comenzó a tomar forma. Con la ayuda de Deacon, consiguieron una silla de ruedas ligera. Una mañana, cuando la casa aún dormía, Mary y Deacon llevaron a Colin por los corredores silenciosos y salieron al jardín. El niño respiró el aire fresco con sorpresa. La luz del sol le tocó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no parecía enfermo. Cuando la puerta del jardín se abrió, Colin contuvo el aliento. Ante él se extendía un paraíso oculto, las flores brotaban en mil colores, las ramas verdes se mecían con el viento, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Mary observó su expresión y sintió un nudo en la garganta. Es como si el mundo despertara», susurró él. «¿Esto estaba aquí todo el tiempo?» Mary asintió. «Dormía, igual que tú. Solo esperaba ser tocado por el sol». Durante horas permanecieron juntos, respirando el perfume de la vida que volvía. Colin rió, habló, tocó la tierra con las manos. Deacon lo animaba a ponerse de pie, aunque fuera un momento, y el niño, movido por una fuerza nueva, lo intentó. Sus piernas temblaron, pero resistieron.
Mary sintió que algo dentro de ella florecía también, la ternura, la gratitud, la certeza de que la naturaleza podía curar lo que el alma había olvidado. Aquella tarde, el jardín estaba lleno de luz. Las flores parecían inclinarse hacia ellos, y el viento suave movía las ramas como si aplaudiera el renacer de algo más grande que la vida misma. En ese instante, Mary comprendió que aquel lugar no era solo un secreto. Era un milagro compartido, una semilla que germinaba también en los corazones de quienes lo amaban. El sol de la primavera se levantó sobre Misselthwaite Manor con un resplandor cálido y dorado que no se veía desde hacía años. Los pájaros cantaban con entusiasmo entre los rosales y los árboles, como si celebraran un renacimiento. El aire, antes pesado y triste, estaba impregnado ahora de una energía viva que parecía fluir desde el corazón mismo del jardín secreto. Mary se despertó temprano, llena de una emoción que no sabía explicar. Desde su ventana vio cómo la bruma se disipaba sobre los campos y pensó que aquel día traería algo extraordinario. Se vistió con prisa, ató su cabello con una cinta y bajó los escalones de piedra hacia el jardín. Deacon la esperaba junto a la verja, con un zorro dormitando a sus pies y una sonrisa tranquila en el rostro. «Hoy florecerán los lirios», dijo él. «El jardín siente que algo bueno está por ocurrir». Mary asintió, con los ojos brillantes. Desde hacía semanas, Colin había cambiado tanto que casi era otro niño. Ya no hablaba de su enfermedad ni de fantasmas, sino de semillas, de raíces, de la próxima estación. Su risa llenaba los corredores de la casa, despertando recuerdos dormidos. A media mañana, el sonido de ruedas chirriantes anunció su llegada. Colin apareció empujando su silla, aunque más que necesitarla, parecía acompañarla. Sus mejillas tenían color, su mirada era firme y su voz segura. «Hoy quiero caminar solo», dijo con decisión. Mary y Deacon lo miraron sin decir palabra. Abrieron la verja y entraron los tres al jardín. La luz se filtraba entre las hojas nuevas, y un perfume de rosas, tierra húmeda y vida los envolvió. Colin se apoyó en Mary y dio su primer paso. El segundo fue más firme. Y luego, con una determinación que parecía venir de lo más profundo de su alma, caminó solo hasta el centro del jardín. «Estoy de pie», susurró, mirando sus pies con incredulidad. «Estoy de pie, Mary». Ella aplaudió entre lágrimas, y Deacon soltó una carcajada de alegría. Era como si la naturaleza misma celebrara el milagro. Un rayo de sol atravesó las ramas y bañó el rostro del niño, que levantó los brazos como si abrazara el cielo. Mientras tanto, en la gran casa, el señor Craven regresaba tras un largo viaje. Había pasado años evitando Misselthwaite, incapaz de enfrentar los recuerdos de su esposa fallecida. Al cruzar el umbral, notó algo distinto. El aire estaba perfumado. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz, y el eco de una risa infantil se colaba desde el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo en su pecho cedió lugar a la curiosidad. Guiado por los sonidos, caminó entre los senderos hasta llegar a una vieja pared cubierta de yedra. Algo lo impulsó a apartar las ramas. Detrás, una puerta. Su corazón dio un salto. Giró la llave que colgaba aún de la cerradura y entró. Lo que vio lo dejó sin aliento, flores por doquier, colores que parecían danzar al viento, y en el centro, su hijo de pie, riendo, abrazando a Mary y a Deacon. Colin lo vio, y por un momento el tiempo se detuvo. «Padre», dijo el niño con voz temblorosa. El señor Craven cayó de rodillas. Lágrimas corrieron por su rostro mientras abrazaba a su hijo. «Creí que jamás volvería a verte así», murmuró. «Este jardín, es como si ella nos hubiera traído aquí». Mary sonrió desde un rincón, comprendiendo que aquel jardín no solo había sanado a Colin, sino también al padre. Había curado las raíces de una tristeza antigua, haciendo florecer la esperanza. Durante los días siguientes, la casa entera se transformó.
Las ventanas permanecían abiertas, los pasillos se llenaban de risas y la servidumbre caminaba ligera, contagiada por la alegría de sus jóvenes amos. El señor Craven, rejuvenecido, pasaba horas junto a su hijo y los niños en el jardín, plantando nuevas flores y restaurando los caminos. Una tarde, Mary se quedó sola entre los rosales, observando cómo la luz del atardecer pintaba todo de oro. Cerró los ojos y pensó en la niña que había llegado a Misselthwaite fría y solitaria. Ahora, sentía dentro de sí un jardín propio, lleno de vida. Gracias, susurró al viento, como si hablara con la tierra, con la mujer que había amado aquel jardín antes que ellos, o con algo invisible que había guiado sus pasos. Desde la distancia, Deacon la llamó, y Mary corrió hacia él riendo. Las risas de los tres niños se elevaron como un canto en medio del aire perfumado. Y así, entre flores y luz, Misselthwaite Manor volvió a sonreír. El jardín secreto ya no era un refugio oculto, se había convertido en el corazón latente de una casa que, tras años de silencio, aprendía a vivir de nuevo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.